Teutlaquilitla, pues yahualti, painto nali campanejo na mechon tlapaloa. Amanita mechon puilis que se toli y toca no ishuitzin, tochli, iguan, nocolchin, tonalpujquetl. Hola hermanitos, muy buenas noches. El día de hoy, un día 12 conejo. El día de hoy les compartiremos un relato, ¿verdad? Un relato que se titula Mi nieto el conejito y mi abuelito el contador del tiempo. Primero en español, enseguida en la lengua náhuatl. Se dice que en una comunidad, en un calpuli, vivía un abuelito. Vivía un abuelito que era el que contaba toda la cuenta del tiempo, es el que asignaba los tonali. Sabía de las veintenas, sabía de las trecenas, ¿no? Un día nace uno de sus hijitos nietos, porque a él así les llama, sus hijos nietos, ¿no? Él se enteró, porque pues en un pueblo todo se entera, ¿verdad? Todo se puede uno enterar de lo que está sucediendo. Y bueno, pasando los 3 días, su papá del niño va y le dice al abuelo, abuelo, necesito yo que me haga el tonal de mi hijo. Dice, ¿a qué hora nació? Nació a las 3 de la tarde. Muy bien, me parece perfecto. La fecha, ya le dio la fecha, le dio todos los datos que necesita, le dice, está bien. Para saber el tonal, su nahual de tu hijo, necesito yo una ofrenda, ¿no? Necesito una ofrenda que tú me des. No es para mí, es para los abuelos, mis ancestros. Porque después de que me des tus datos, de los datos de tu hijo, yo lo llevaré a mi lugar sagrado. A ese lugar sagrado les voy a ofrendar para que me den la cualidad y el poder de leer el tonal de tu hijo. Sí, adelante. Le dice, ¿qué va a necesitar usted? Pues voy a necesitar flores, miel, mezcal, ¿no? Y más o menos calcúlale el precio que me vas a dar si yo tengo que comprar las cosas. Y si tú los vas a comprar, me los traes. Yo se los traigo, abuelo. ¿De acuerdo? Pasan los días, el abuelito empieza a hacer el tonal, ¿no? Correlacionar la cuenta del tiempo, ver la hora y todo, ¿no? Entonces, le dice, tu hijo, ¿sí? Tu hijo es precisamente su tonali, dos conejo. Tu hijo es dos conejo. Su regente, Mayahuel. De la veintena, Toshkat. De la veintena, Toshkat. Sí. Y bueno, le dice, sí, sí, claro que sí, abuelo. Bueno, su señor de la noche es Ocelot. Sí. ¿Cómo? Sí. Este Peyolotli. Su señor de la noche, este Peyolotli, es un abuelito, es un ocelote. De acuerdo, abuelo, ¿no? Reúne todo lo que necesita y hacen la ceremonia, ¿no? El niño, pues el niño le hicieron su ceremonia, le hicieron su tonal. Durante el periodo de 0 a los 13 años, el abuelo les recomendó a los papás, tienen que preocuparse, tienen que verificar que conforme va creciendo su hijo, vayan diciéndole cuál es su responsabilidad, cuáles son sus habilidades, ¿verdad? Él les va a preguntar por qué me siento así, por qué me siento acá.
¿Por qué me... Díganle que él está muy conectado con la luna, con la fertilidad. Él nació en un año, uno conejo. Ah, bueno, todo pasó. Resulta que pasado este tiempo, el niño a los 13 años, ¿no? Y sabía por qué, él ya sabía por qué le gustaba la noche, por el ocelote. Él le gustaba mucho ser amoroso, ir a la montaña por Tepeyolojli, por su señor de la noche, su señor del día, pues Tlaltecutli, el padre tierra, y su volátil. Pasaron los años, a los 26 años, él se metió a la milicia, a ser militar. Era un guerrero, era un militar muy valiente, pero crecía con esa mentalidad de siendo un guerrero. Un día, este mismo militar, que su tonali es Ometochtli y su nahualito el ocelote, va a la montaña, a la cueva, a buscar esa sabiduría, ¿no? Era en su día libre, viene y se mete a la cueva. Tardan días y no regresa. Sus papás se preocuparon. ¿A dónde estará este muchacho que no viene? Se fueron, ¿no? Lo encontraron, estaba dentro de esa cueva. Y le decían, ¿por qué no regresas? Aquí estoy bien. Dice, pero ya son muchos días que estás aquí, tienes que regresar. Le dice, no, no, papá, acaban de pasar como 2 horas. Acabo de comer ahorita, pero ya me regreso. Le dice, no, hijo, no es así. Acá son 5 días, por eso nos preocupamos y empezamos a movilizarnos, porque pues, ¿dónde estás? No, papá, pasaron horas, ¿no? Y se quedaron con ese dilema, ¿no? Se regresan nuevamente y para la otra ocasión, nuevamente así este muchacho se fue. Se fue a través de esa cueva y ahora tardó más. Tardó como un mes, pero para él pasaron, porque llevó sus provisiones para 2 días. Entonces llevó su casita de campaña, se metió adentro y les dijo a sus papás, no se preocupen, papás, no se preocupen, ¿no? Yo regreso, voy a estar bien. Se llevó su comida y comió en esos 2 días, se regresó y le dice a sus papás, ¿por qué están muy tristes? Ah, pues que son 2 meses que tú te metiste en esa cueva. No, papá, fueron 2 días. No, sí, que fueron 2 días y fueron 2 días. Bueno, total, ¿qué pasó? Ya en el momento de su jubilación, de este señor, se jubila, se casa, tiene a sus hijitos. Ya un día le dice a su esposa, le dice, me voy a ir a la cueva, voy a ir en búsqueda de sabiduría. No te preocupes, igual tarde mucho tiempo, ¿no? Igual yo tarde mucho tiempo, pero no te preocupes, yo regreso, te dejo todo el dinero que necesitas y no te preocupes, yo regresaré. ¿De acuerdo? Preparó todo. Dijo, ahora me tardaré en esa cueva un mes. Ya llevaba sus provisiones, se metió en esa cueva, estaba tranquilo. En este mes él trabajó mucho con la conexión consigo mismo, la meditación y todo. Sí, su esposa ya pues, se preocupaba. Ya eran varios meses, ya era lo de un año. Para él era un mes, pero el tiempo realmente que tardó en este plano terrenal era un año. Sale y pues él curioso dice, pues tengo al abuelo Tonarpuque, el que cuenta el tiempo, voy a preguntarle y se va, ¿no?
Pero para eso sus hijos ya los empezó a involucrar en la cuenta del tiempo, en las ceremonias y todo. Y le dice, abuelo, vengo a verte, mira, me pasa así. ¿A dónde? ¿O cómo? Dice, no, pues allá en la cueva yo me meto un mes y aquí es un año. ¿Y cómo te sientes ahí en la cueva? "Pues bien tranquilo, yo bien cómodo, porque le dejo provisiones, le dejo para sus gastos de mi esposa. Pues hijo, tú eres uno de esos elegidos que puede entrar a esos lugares sagrados y puede salir. Entonces, tú tienes esa capacidad de entrar a esa cueva, estudiar y traer información. Le dice sí, porque allá adentro la voz entra en mi cabeza, no en mis oídos. Llega a mi cabeza directo y me dijo muchas cosas. Y le empieza a contar todas esas cosas, ¿no? Inclusive me dio una referencia con usted, que usted está buscando tal y tal y tal y medicina y que usted tiene que prepararlo de esta y esta manera. Por eso lo vine a ver a usted. Dice, sí, hijo, muchísimas gracias. Yo sí he ido a pedir, ¿sabes? Necesito que tú aprendas a manejar la cuenta del tiempo, porque te dejaré a ti la responsabilidad de ser el contador del tiempo. Sí, claro que sí, abuelo. Será un honor recibir ese trabajo. Y a partir de entonces, se viene de generación en generación enseñando todo esta sabiduría. No desde entonces, mucho más antes, ¿no? Recuerden que la sabiduría se viene transmitiendo de generación en generación. Entonces, aquí la enseñanza es, no nos quedemos un solo concepto como nos los han enseñado en la escuela, como nos lo ha enseñado el sistema. Hay portales, hay lugares donde el tiempo es distinto. Es un secreto a voces esto, que en la mayoría de los pueblos hay un lugar a determinado día, a determinada hora, se abre ese portal que tú puedes entrar, permanecer en ese lugar y el tiempo avanza diferente. Y todo contador del tiempo, todo tonalpugger, eso lo debe de saber. Por eso algunos abuelos prefieren entrar en ese portal y no envejecer. Cuando salen, mucha gente ya está avanzada de edad y ellos no han avanzado. Es una forma de mantenerse mente, cuerpo, espíritu joven. Es una de las enseñanzas. Hoy, hoy, hermanitos, les voy a contar en la lengua náhuatl. Ona mi el pokatzin o tlacat. O como ni mayay con que y pantonalme ni mayete quitemua un tonal pukel. O que o te tlatolti tlen kawitl tlacat, tlen tonali, tlen metzli, tlen xiuitl. O pe kichichiwa y tonalama. Yo kichichi tonalama lo que mactilita o que mi lo pashkistaca. Y nahual motel pokatzi o celotzi. Ajá, yo waltecutli te peyolotli, wantlene mi pantepel, pantepechitl. Y aquí pie chicahualis. Y como escalti intel pokatzi, yo que pilla más tlacti wan yeishiwik. O weísta, o nehnenta. Sepa, hita, huayna, guantonalpuca, es lo choquilistaya. Tleno yeho cachihueistica. Kay tonal o metochli, kay yoaltecutli, tonaltecutli. Y sempo waltonalilhuitl. Xiuitl tlen otlacat nochi okilitaya, iko okilitaya. ¿Quién opanota intonal? Ni más se tonali, yo weiyak. Okilita, ne onicalaquis neca pa ya otlacame. Ni tequipanos, ¿qué más tenchi? Yeho po momachti no egi pa ya otlacame. Yeho vuelto. Papa no chitlacha que un celo. Ima, o tequipano, o quitlamiti un kawit campa y tequipanilistli.
o ala sepaicha, o monamicti, pero viejo o ya y tiquinte pechis kalaki kanahome, ome kawil, walki se yequilaita Juan, macuili tonali upuli, kila kasan, san ome kawil ka, macuili tonali, ni mao kalakase se chicome tonali, ni más se mesli, ni más se shiwitli no. Cuacón yeho quito cuacala que nepa campaón te pechit campaón caón kiliaste peyolotli. Quito en yeho un pacawil nesnemi tlamantic. Tlamantic kawil nesnemi un pacampacanemi. O hay con o panota. O así se tonali kilia isiguaya o kimpe y coneo. Anoche coneo ano kimitititaya que no kichiwilis que caín te quiotzitli. Así que tonali cuaco. Yo me lava. O pez que quineste ahí. Tequiyotzi, ya me lava. ¿A cómo así? Cuando cala compa yo se sigue tlema chomo mach ti tlema un panica pa itzonteco amo pa inacas ni más ni can que macataya tlamatilistle. O a un pa tlema choquilique tlen colcin tonalpuquet. O que me le iconeo anchawe. To sepa matiquita tito colcin tonalpuquet. Tiquilisque tleno tlanahuatili cual titlan inete peyolutli. Chawe. Oye, que okitato o kilihinkoltzin kilanejo milagro ni calacanete peyolo. O nechmaca que se tlanawatili y pampatejuatzin ni mismactilis. Ash nechili tecuacu. Kilane kistoa o tiktlahtla pahtli. Que non tiquiekchiwas. Yejin wa yejin tiquis in xihuitl in tlali in el guayotl in tlaquilotl tiknehnelos huacayejo tiquiekchiwas mo pahtli. La cualidad cuaco, esconde que activas. Cuaco o pepa que in tocolzin tonalpukel clia. Animes castewili sin tequitnejo. Tejo ti tonalpukel tieski. Tikin palewis tocniwan tlen ka intonal, que no canemis, que no cayetos. Y como nequitinemis que quilia. O timosetilis que ticmatis que itlamatilis ni camets ni guatotas sin tonatiuzi. Que la quema. Qualite cuaco. Y como es que, ay, coqui es chihuilique. Y copa no. Más quito te juame, intla nahuatili, de imwe, y caín huevo es la toli quitoa. Te juame moneki no timo, yo el chicahuas que y caton totona lama. Tikish matisque aquí no totona, aquí no topatlantecutli, aquí no totona altecutli, sempualtonalilo, el chihuit, nochi nauter, nochi ejo. Moneki tigmatisque. Chicaiko timo yo el chicahuas que, guamelaba tigmatisque, cano tenemiske. Guaiji que capatepechis motlapua. Velado un pacatepeyolo. No capaz se calpa unca. Unca se tonali o se kawil capa motlapo el listicalaquis. Umpa kawil. Pano yoliktsin. Y pampa y coquito se que tocó lo ya wey, compa. Un poco mochantia. Yeko no más tel poca me guanti kimita que me van y canemi. Ya wey, wan tzitzinte. Wagón y con. Entonces, hermanitos, una de las referencias, uno de los trabajos, ¿verdad? Que es un secreto a voces, que hay portales donde se abren para que podamos vivir dentro de estos dos mundos, ¿sí? Es un secreto a voces que todavía existe. Espero sus comentarios de este relato y qué otras preguntas nos sugieren, o si tienen alguna duda, pues ahí los esperamos en la caja de comentarios. Nos vemos en otro relato, mis hermanitos. Cuídense mucho y aprendamos más de nuestros abuelos, de nuestros ancestros.